Estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, quedan 2 días para la reunión del Banco Central Europeo. No parece una decisión binaria, 50-75, sino que va a tener que meter ahí en la ensalada un montón más de ingredientes. Euro, que no está entre sus condicionantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la reunión del Banco Central Europeo el jueves? Yo creo que van a optar por 0,75, ¿no? La inflación sabemos que no ha dejado de subir desde la última reunión que hubo. Es cierto que tenemos un problema de inflación en Europa que tiene un componente de un 50% que viene de la energía, pero es que la energía se compra en dólares, con lo cual es cierto que no pueden manipular el canal de oferta, no tenemos un control de lo que pasa con el petróleo o el gas, pero sí del precio que pagas al tipo de cambio que pagas. Entonces yo creo que si se decanta por una subida de solo 0,50 va a incitar a que el euro dólar se siga debilitando como lleva haciéndolo todo este año, ¿no? Y tienen que tenerlo en cuenta porque ya estamos hablando de que estamos incluso por debajo de la paridad. Por tanto, creo que va a ser una de las variables que van a intentar tener dentro de la decisión, y sabiendo que Estados Unidos es probable que vuelva a tener otra subida de 0,75, si quiere ralentizar el daño en el euro, yo creo que deberían optar por la subida más fuerte de las dos que se están cotizando ahora mismo en el mercado. Junto a ello, ¿qué ves en el cuadro, en la fotografía macroeconómica mundial en estos momentos en el que ya tenemos que el corte del gas ruso le va a impactar directamente a Europa? ¿Qué va cambiando en esta vuelta de septiembre? Bueno, hemos visto, ayer se publicaban PMIs de servicios por debajo de 50, hemos visto tendencias a la baja en general de esos PMIs industriales de servicios, o lo que llamamos directamente el índice compuesto de PMI, que tiene las dos partes. Todas las economías desarrolladas del mundo con ese PMI compuesto con muy mala tendencia, y si no están ligeramente por encima de 50, están ligeramente por debajo de 50. Lo que quiere decir es que no hay margen de maniobra. Cualquier daño adicional que sufra la economía nos va a meter en lecturas contractivas que están muy ligadas a posibilidades de recesión. Si tienes en cuenta que no estamos cerca del final del ciclo de restricción monetaria, estamos hablando de que el Banco Central Europeo prácticamente pretende subir tanto como ha subido ahora. Es decir, si sube 0,75 es lo que lleva acumulado en las dos subidas previas. Queda muchísimo. Pensemos que los tipos de interés reales siguen siendo extremadamente negativos, dada que la inflación está tan alta. Yo creo que nos quedan varias subidas. Probablemente en Europa acabaremos en torno al 1,5-2% este año. En Estados Unidos más cerca del 4% que del 3,5%. Con eso, con el quantitative tightening por parte de la Fed, que todavía no se ha dejado notar, y estas subidas están siendo tan rápidas. Pensad que antiguamente subíamos 0,25 cada trimestre y estamos hablando de repente de subir 0,75, que es como aunar casi 3/4 partes de un año normal. Ese efecto no se ha visto todavía, se va a ver posteriormente, probablemente para finales de este año en Estados Unidos, para principios del año que viene en Europa. Creo que plantear que la economía va a aguantar es un poco absurdo, ¿no? Entraremos en recesión o veremos contracciones en la actividad económica muy severas, y eso trasladaremos pues a peores resultados empresariales, ajuste de valoraciones a la baja. Por tanto, dices, hombre, hay factores aleatorios sobre los que no tenemos control. Podría acabar la guerra antes de lo previsto entre Rusia y Ucrania. No parece lo razonable, teniendo en cuenta que ahora entramos en un momento donde Rusia está más fuerte por el tema de la restricción del suministro de gas. Hemos visto cómo el G7 acuerda limitar, aunque no dice a cuánto, el precio del gas, del petróleo ruso, la reducción de los 100.000 barriles diarios por parte de la OPEP. Es un entorno donde Rusia va a estar más cómoda que Europa. Por tanto, si ha aguantado hasta aquí, yo no creo que eso vaya a vaticinar un final del conflicto o un acercamiento de posturas durante el invierno. Tengo la sensación de que las cosas se van a complicar más antes de arreglarse, y desde esa perspectiva, pues más de lo que hemos visto, pero con el efecto añadido de el efecto en la actividad económica que va a tener la política monetaria restrictiva. Recesión o recesión. No hay alternativa en Europa a una recesión. Y en Estados Unidos sí podría haber en Estados Unidos un movimiento más leve. Perdón.
A ver, mira, estamos hablando siempre de probabilidades. La curva de tipos en Estados Unidos, como sabes, tiene una predicción de futuras recesiones muy alta y está completamente invertida desde el año hasta el 10 años. Cuando la Fed acabe de subir para finales de 2022 los tipos al 3,5-4%, vamos a tener desde el día a día hasta el 10 años la curva invertida. Pocas veces hemos visto una inversión tan profunda y siempre que ha habido de este tipo de inversiones ha habido recesiones. Con lo cual, yo más que plantear si va a haber o no va a haber recesión, ya tenemos 2 trimestres negativos consecutivos en Estados Unidos a la baja en PIB, lo que discutiría es cuánto va a durar la recesión. Creo que esa es tal vez la pregunta más importante. ¿Cuánto van a durar los tipos de interés ahí arriba, donde los dejen los bancos centrales? Porque el mercado tiende a pensar que subimos para luchar contra la inflación y luego volvemos a bajarlos al cero, ¿no? Con el tiempo. Yo creo que ese escenario ya se ha acabado. Los bancos centrales no van a querer cometer el mismo error que cometieron y de hecho en Jackson Hole tuvimos a un Jerome Powell que hacía alusiones a lo que tuvo que hacer Volcker, hacía alusiones a los errores que cometieron los bancos centrales o los banqueros centrales de la Fed antes de Volcker, dando por hecho que la inflación ya la habían matado y luego resurgía. Por tanto, es un mensaje de no vamos a cometer el mismo error que cometimos ya antes, no teniendo en cuenta la inflación. Yo creo que van a cometer otro error distinto, ¿no? Probablemente ahora van a pegar un volantazo tan grande desde el lado de la restricción monetaria que el error que van a cometer es meter a las economías en una recesión profunda. Ya veremos, tal vez se solucione de alguna extraña manera. Yo no veo ahora mismo el camino que permita realmente evitar esa recesión. Los indicadores son muy claros y digamos el respiro mayor que podría tener el inversor es que muchas veces las recesiones se ponen en precio y a partir de ahí el impacto negativo en los mercados es muy bajo, ¿no? En 2008, cuando ya el mercado se había colapsado, la situación era desastrosa, hicimos suelo y empezamos a recuperar, a pesar de que todo pintaba fatal. La diferencia esta vez es que no hemos visto ni volatilidades especialmente altas, ni spread de crédito entre bonos basura y AAA totalmente disparados. No hemos visto liquidación masiva de posiciones en renta variable en el retail y eso hace temer que probablemente no hemos visto la capitulación todavía. En ese contexto, en inversión en renta fija, que también está sufriendo de manera histórica en este año, ¿tiene alguna alternativa o alguna opción de aquí a fin de año con la subida de los tipos y del bono americano a 10 años? Yo creo que estamos hablando de... Es muy curioso porque en renta fija sí que ha habido una estampida por parte del inversor. Hemos visto cómo salía dinero de forma casi histórica del mercado de renta fija. Por tanto, ante las presiones inflacionistas y las subidas de tasas de interés, ha habido una liquidación brutal en carteras de renta fija. No más en renta fija de mala calidad como high yield que en renta fija de buena calidad, lo cual sorprende. Es decir, no ha habido una capitulación, lo que ha habido es una estampida en general del mercado de renta fija que no hemos visto en renta variable, pero yo me lo planteo desde una perspectiva de si tú crees que los tipos de interés van a alcanzar cotas del 3,5, 3,75, 4% en Estados Unidos, ya tienes al 3,5 el bono a más de un año en Estados Unidos. Puedes comprarlo a vencimiento, te devuelven tu dinero, te pagan un cupón de un 3,5 por el camino, al menos consigues rebajar de ese 8,5 de inflación 3,5 puntos de pérdida de capacidad adquisitiva con un mínimo riesgo, ¿no? Es una forma de decir, yo no huiría de la parte corta de la renta fija de Estados Unidos, al revés, me parece cada vez más apetecible y cuanto más suban las tasas de interés, más interesante me parece. Pensando en llevar a vencimiento la posición, es decir, mantenerla 1 o 2 años, creo que el riesgo de default en ese intervalo es muy, muy pequeño, por no decir casi inexistente. Y si hubiese un default, la renta variable sufriría mucho más incluso, ¿no? Porque sería que pierde la calidad crediticia la primera potencia económica del mundo. Por tanto, yo creo que hay que tener renta fija en americana en cartera, no europea, ¿no? Aquí no hemos visto todavía la parte suficientemente fuerte de subidas de tasas de interés, pero en Estados Unidos sí. Y lo único que tienes un gran riesgo es con el tipo de cambio, porque tienes que cubrirlo, salvo que tengas una visión mucho más alcista del dólar, de lo que ya ha expresado durante estos primeros 9 meses de 2022. Una última pregunta, Pablo. ¿El dólar sigue siendo el rey y hasta dónde se puede ir el euro?
Yo creo que el dólar está haciéndolo así de bien porque no hay alternativas buenas, ¿no? Si te pones a mirar dónde más te puedes refugiar que no sea el dólar, al final dices el euro, que tiene un problema brutal de crisis energética, de riesgo de recesión, de no saber cómo lidiar con la situación que tenemos ahora mismo en torno a Rusia y Ucrania y que nos afecta más directamente que al resto. Con el riesgo de una crisis periférica, ya hemos visto cómo se ha movido el Banco Central Europeo para decir que tienen mecanismos para luchar contra ese ensanchamiento, ¿no? del diferencial entre los bonos como el italiano o el español y el alemán. Yo creo que eso es poner un parche a un problema. El problema lo atajas de raíz, que es haciendo que las economías de España e Italia sean más eficientes y por tanto no se abra tanto el spread contra Alemania, no artificialmente manteniendo los spreads en cotas que no reflejan la situación económica de los distintos países de la zona euro. La libra, dices, hombre, después de lo que estamos viendo en Reino Unido con inflaciones de más de un 12%, con un problema fiscal enorme, con huelgas, con el Brexit y los impactos que eso está teniendo, no parece que sea el sitio donde refugiarte. El yen tampoco puedes hacerlo. Mantener una política monetaria y fiscal expansiva cuando el resto lo está haciendo restrictivo. Por tanto, el diferencial de tipos de interés no te lleva a comprar yenes. El yuan, una divisa intervenida con control de cambios por parte de China, es que no te queda mucha opción. Con lo cual la gente se monta en el dólar, pero el fortalecimiento del dólar al final genera un montón de problemas porque exportan inflación a Europa, por ejemplo, en la crisis energética, exportas inestabilidad a los países emergentes porque están endeudados en una divisa que cada vez está más fuerte respecto a su moneda local, lo cual hace que su situación financiera cada vez sea más compleja, con lo cual yo creo que un dólar tan fuerte es muy desestabilizador a nivel global, pero es que no hay alternativas claras. Por eso decía que más vale que suban 0,75 el BCE, porque creo que si da una señal un poco blanda, lo que va a hacer es exacerbar el movimiento a favor del dólar y tal vez nos vayamos en ese caso a niveles del 0,95, 0,96. Entonces tenemos que ser un poco tajantes en esta reunión. Muchísimas gracias por ese análisis, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, Pablo, y buen negocio. Muchas gracias. Hasta ahora.